Saludos todo el mundo, hola familia, hola amigos, hola todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este tercer podcast visual que estamos haciendo en esta serie últimamente con estos podcasts con un soporte visual, con el texto visual para que lo puedan ver. Igualmente, como saben, este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. eh, para aquellos que no pueden verlo en video o simplemente mientras viajan en el transporte público pueden escuchar las explicaciones y leerlo al mismo tiempo el texto. Entonces es el mismo podcast que van a tener en las plataformas digitales, es el mismo podcast que van a encontrar en YouTube. Entonces hoy vamos con un texto que saqué de las noticias del periódico principal de uno de los periódicos principales de Francia. No tiene como tal un título, sin embargo yo clasifiqué este texto como un nivel B2 porque tiene algunos conectores lógicos, tiene una manera de escribir las frases un poquito especiales. Entonces, como pueden ver los que tienen un soporte en YouTube, este texto, así sea igualmente largo que los otros, tiene un poquito más de elementos. Una manera de los verbos que se llaman como una forma pasiva. Tenemos más elementos de los cuales podemos hablar. Algunos adjetivos, adverbios, nombres. Entonces vamos, como siempre, a leer el texto en tres tiempos. No sin antes recordarles que en mis plataformas, en mis redes sociales, en mi página, en mi portal web francesversionbeta.com, encuentran el link que los va a dirigir hacia mi curso de francés para principiantes de nivel A1. Si comienzas con el francés y no sabes nada, el curso está especialmente diseñado para ti. Como siempre, ofrezco también clases personalizadas. Cualquier información también la doy por interno para dar con más detalles ese tipo de información y precios y horarios y disponibilidad. Y en este momento también estoy promocionando mi libro Martin et la ville de lumière, Martín y la ciudad de las luces, en Amazon. También vas a encontrar el link en la descripción de este video, junto con todos los otros links que pueden interesarte. Entonces, como siempre, vamos a leer este texto en tres momentos. Un primer momento, la primera vez, una velocidad normal. Es como un artículo de un periódico, es como un artículo de la prensa. Y luego las dos veces siguientes vamos a estarlo leyendo con una velocidad un poco más lenta. Y la última discutiremos cada palabra. Entonces, comencemos. Pourquoi les femmes sont-elles plus sensibles au froid que les hommes? Nous ne sommes pas tous égaux face aux basses températures. Cela s'explique par des raisons hormonales, mécaniques, mais aussi par des choix des sociétés, notamment de normes thermiques pensées par des hommes pour des hommes. Eso sería una velocidad normal. Vamos un poco más lento. Con el título. Pourquoi les femmes sont-elles plus sensibles au froid que les hommes? Pourquoi les femmes sont-elles, hacemos la liaison, sont-elles plus sensibles au froid que les hommes? Les hommes. Nous ne sommes pas tous égaux face aux basses températures. Cela s'explique par des raisons hormonales, mécaniques, mais aussi, o también puedes decir, mais aussi, par des choix de société, notamment de normes thermiques pensées par des hommes, pour des hommes. Entonces ahora vamos a explicar cada partecita. Como pueden ver, algunas partes del texto, aunque sea un texto sencillo, que estamos ante un texto que está totalmente en presente, está en presente, es un nivel B2 porque tiene ya una manera de hacer frases y conectores lógicos y bueno, un poquito más elaborada. ¿Listo? Pues porque es un artículo de una prensa, entonces es un nivel de frases un poco intermedio avanzado. La pregunta dice, lo que está en amarillo para los que estén siguiéndome en YouTube, ¿por qué las mujeres son más sensibles al frío que los hombres? Pourquoi les femmes sont-elles? Esto es una cosa que van a encontrar mucho en los diarios, en la prensa, en la televisión, en los titulares.
siempre van a encontrar como esa inversión de sujeto y verbo y le ponen un guión en el medio. Esa es una manera formal de hacer una pregunta. Una manera informal simplemente sería decir pourquoi les femmes sont plus sensibles au froid que les hommes. Entonces, es decir, sin volver a escribir sont-elles, sin necesidad de escribir otra vez elle. Pero al nivel escrito y a nivel formal, como que retomamos el sujeto, estamos hablando de les femmes, entonces lo retomamos y hacemos la inversión de sujeto y verbo. Sont-elles, como por qué las mujeres son ellas más sensibles al frío que los hombres. Pourquoi les femmes sont-elles? El son pues está conjugado a la tercera persona del plural. Sont-elles plus sensibles? Plus sensibles. Podrías también decir plus sensible, pero bueno, son más sensibles al frío. Recordemos que AU es la abreviación o la contracción de la preposición a más el artículo le. A plus le c'est égal a O. Es igual a U. AU se dice U. Son más sensibles al frío que los hombres. Pourquoi les femmes sont-elles plus sensibles au froid que les hommes? Entonces luego tenemos el texto. Nous ne sommes pas tous égaux. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no somos todos iguales. Nous ne sommes pas es una frase en presente normal. Nosotros no somos. Todos, ese tous, se dice la S bien porque nos estamos refiriendo a mucha gente, a nosotros, a la totalidad de las personas. Tous, égaux, égaux. A-U-X se lee como la O en español. O. No es égue, ni égou, ni égue, no. Égaux, normal, la O en español. Pourquoi nous ne sommes, nous ne sommes pas tous égaux. Égaux. Nosotros no somos todos iguales. Face au. Face au, vamos a verlo un poquito más tarde, quiere decir frente a. Frente a. Ese a se convierte en plural, que en este caso es o, porque vamos a poner digamos que vamos a poner un sustantivo en plural después. Entonces dice frente a las bajas temperaturas. Face aux basses températures. Bajas temperaturas, literalmente. Frente a las bajas temperaturas. Face aux basses températures. Cela quiere decir eso de lo que estamos hablando. A nivel escrito es bastante formal escribir cela. A nivel oral, de una manera informal, con amigos, por chat, diríamos ça, es decir, la S con cedilla y la A. Entonces, la manera formal y más inteligente, por decirlo así, de escribirlo sería cela. Cela quiere decir eso de lo que estamos hablando. Cela se explica. El verbo s'expliquer, par des raisons hormonales, por razones hormonales. Aquí estamos ante el uso de nuestro famoso artículo partitivo, nuevamente. Estamos hablando de razones hormonales. No estamos diciendo cuántas, ni cuáles, ni 2 razones, ni 3 razones, ni 5 razones hormonales. Simplemente por razones hormonales. No estoy especificando la cantidad. Por lo que siempre que hablemos de esa manera tendremos que poner nuestro artículo partitivo de. Par des raisons hormonales. Raison hormonale, coma, virgule. Mécanique, es decir, retomamos otra vez. Par des raisons mécaniques. Mais aussi, quiere decir sino también. O sea, ya dimos 2 razones. Y no solo por eso, sino también por otras razones, mais aussi par des choix de société, sino también por como opciones de la sociedad, como decisiones, como choix, se me olvidó en español, choix, yo lo escribo por aquí, choix, opciones, sí, una opción, simplemente opciones de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene esa opción. ¿Listo? Notamment quiere decir como específicamente,
Se me olvidó en español también, no puede ser. Especialmente, notamos especialmente, deux normes thermiques pensées. Bueno, vamos a ver simplemente deux normes thermiques, quiere decir especialmente normas técnicas. ¿Listo? Normas técnicas. Aquí podríamos poner a cambio este de en singular, como estamos hablando de normas técnicas en general. Puede ser también notamment des normes thermiques, normas técnicas, térmicas, como térmicas de la temperatura, sí, sensación de frío o calor. Pensées par des hommes, pensadas por hombres para hombres. Entonces estamos hablando de normas técnicas pensadas por hombres para hombres. Fijémonos el uso de las dos preposiciones aquí, par, pour. En español el equivalente sería por y para. Es decir, que esas normas térmicas, las piensan los hombres y las pensaron para los hombres. Entonces, ¿quién las pensó? Las pensó para las mismas personas. Por eso usamos los dos. Par des hommes, pour des hommes. Y obviamente usamos nuestro artículo partitivo porque no estamos diciendo cuántos hombres ni cuáles hombres. Estamos hablando en general, sin especificar cantidad. Entonces, notamos des normes thermiques pensées par des hommes, pour des hommes. Hacemos la liaison, ¿vale? Veamos un poquito qué elementos encontramos en este texto. ¿Qué verbos? Encontramos verbos del grupo 1. S'expliquer, el verbo pues es expliquer, que es explicar. Si le ponemos nuestro artículo reflexivo al principio, quedaría s'expliquer, que quiere decir explicarse, ¿cierto? Je m'explique, tu t'expliques, il s'explique, elle s'explique, nous nous expliquons, vous vous expliquez, ils expliquent, elles expliquent. Ellos explican, nosotros nos explicamos, yo me explico, tú te explicas, etc. Entonces es un verbo pronominal. Del grupo 1, porque expliqué termina en ER, es un verbo del grupo 1. Y también tenemos el verbo pensar, pero bueno, ahí no está, digamos que en su forma activa. No estamos diciendo que alguien piense tal cosa, sino estamos usando algo que se llama la forma pasiva. Algo está pensado por otra cosa. Ya vamos a ver exactamente el ejemplo del que ya hablamos, pero bueno, ya lo vamos a ver, digamos, con más detalle. Esos son los únicos dos verbos. Verbos del grupo 2, no tenemos verbos del grupo 2. Una vez más, en estos 3 lives, en estos 3 podcasts que hemos hecho, no hay verbos del grupo 2. Del grupo 3, ¿qué verbos tenemos? Tenemos simplemente el verbo être, que es el verbo ser o estar. Irregular. Ahora veamos un poco esto de la voz pasiva. Como les dije, aquí la frase del texto original dice: las normas térmicas pensadas por los hombres, para los hombres. ¿Qué es la voz pasiva y qué es la voz activa? Simplemente la voz pasiva nos va a ayudar a centrar nuestra atención en el objeto o en la cosa que sufre la acción y no tanto en la persona que hizo esa acción. Es como si yo les dijera a ustedes: yo como la manzana, pero también les puedo decir: la manzana es comida por mí, algo así. ¿Listo? O yo leo este libro, el libro es leído por mí, algo así. Entonces estoy como poniendo en relevancia el objeto que sufre la acción, más que la persona que hace la acción. En este caso literal, en este texto dice: las normas térmicas pensadas por los hombres. Podríamos decir, en los que están en YouTube, en este podcast en video, tenemos en la pantalla la frase, la voz activa sería l'homme pense à une norme, el hombre piensa a una norma. Pero si queremos pasar esa frase en voz pasiva, diríamos una norma o la norma pensada por el hombre. Entonces fíjense que simplemente estamos como invirtiendo el orden de quién realiza la acción y quién sufre la acción, quién recibe esa acción. Obviamente el verbo tenemos que modificarlo un poco
porque como el complemento de ese verbo en la primera, digamos que en la primera frase, en la voz activa, ese complemento está después del verbo. En la voz pasiva, el complemento va a pasar antes del verbo. Vamos a decir la norma pensada por el hombre. Fíjense que en español cambiamos, decimos pensada, termina en A, porque estamos hablando de la norma. Si decimos, por ejemplo, las normas, vamos a decir las normas pensadas. Entonces ese pensada, pensado, pensadas, pensada, tiene que ir acorde a ese objeto, a ese complemento del cual estamos hablando. La norma pensada por el hombre. Entonces es algo, la norma es femenino. Ese verbo penser tiene que ir en su forma de participio pasado y le ponemos la marca del femenino singular. La norme pensée par l'homme. Y en el texto pues encontramos en plural des normes thermiques pensées par des hommes. Ese es el asunto de la voz pasiva. ¿Qué encontramos nosotros con respecto al vocabulario? Bueno, encontramos algunos sustantivos, como lo quieran llamar. En francés, recordemos que el sustantivo lo llaman el nom, N-U-M-S, vamos a decirlo, nom. Le froid, el frío. Les raisons, las razones. En singular sería la raison, la razón. Es femenino. Un choix es una opción, un choix, masculino en francés, femenino en español, un choix, una opción. Y bueno, para los que me estén siguiendo en YouTube, pueden ver que la palabra opción no lleva tilde, porque bueno, mi teclado no puede poner tildes en español. Sin embargo, bueno, no se te olvide que la palabra opción lleva tilde. Y norma, norma. Se me olvidó en el texto en YouTube, es la norma. Es una norma, es femenino tanto en masculino, tanto en francés como en español. También encontramos algunos adjetivos calificativos. Recordemos que los adjetivos calificativos son esas palabras que van a calificar a los sustantivos. Grande, pequeño, mediano, frío, caliente, feo, bonito, tibio, rugoso, liso, bajito, alto. En este caso encontramos tres. Encontramos hormonales, hormonal. Encontramos thermique y encontramos égaux. Como les dije, égaux viene del adjetivo égal, que significa igual. Entonces depende de qué estemos hablando, pues esto va a ser así. Va a ser en femenino singular, femenino plural, masculino singular, masculino plural. Depende. Encontramos un adverbio. Un adverbio, recordemos que, digamos que puede calificar cómo se hace un verbo, de qué manera se realiza un verbo. Aquí encontramos el adverbio notamment. Notamment quiere decir especialmente, especialmente. ¿Vale? Simplemente. Notamment, especialmente. Adjetivos posesivos no encontramos ninguno en este texto. No hay ningún adjetivo posesivo. No estamos hablando de nada que le pertenezca a ninguna otra persona. Encontramos también tres preposiciones y conectores bastante interesantes. Bueno, un poquito de todo. Encontramos preposiciones y conectores. Entre algunos conectores encontramos face a. Face a quiere decir frente a. Entonces digamos que la forma base, la forma básica es face a con la preposición a. Pero si después de face a tienes un artículo en plural, por ejemplo, le, face à le. Recordemos que en francés a más le es igual a o. Entonces es lo que vamos a encontrar en el texto. Vamos a encontrar face au. Face au. A-U-X se lee o como en español. Face au. Frente a los algo o frente a las algo. Encontramos la preposición también par, que significa por. ¿Listo? Como las normas hechas por los hombres, la persona que hace algo. Encontramos también un conector lógico que es bastante formal, que quiere decir sino también. Es como para conectar una idea junto con otra, una serie de opciones
junto con otras. No solo como carne, arroz y papas, sino también vegetales, frutas, verduras. Entonces, sino también. Ese sino también en francés vamos a decir mais aussi. Hay gente que hace la liaison, hay gente que no la hace. Es como una liaison opcional. Mais aussi, son dos palabras. Mais aussi. Algunos ejemplos, otros ejemplos de preposiciones, pues es la palabra a, como ya lo dijimos. De, pour, pendant, que significa durante. Par, que ya lo usamos en el texto. Avec, que significa con. Depuis, que significa desde. Après, que significa después. Entonces fíjense que en un texto tan pequeño podemos, digamos que, desmenuzar y sacar un montón de piezas. Y es importante que poco a poco en francés vayan familiarizándose con este tipo de terminología. Nombre, adjetivo, adverbio, adjetivo posesivo, adjetivo calificativo, preposición, conector lógico. Todo eso es muy importante porque muchas de las definiciones y de los temas que uno ve en francés, en la definición uno encuentra estas palabras. Entonces, si en la definición no entendemos estas palabras, nos queda muy difícil entender, digamos que el significado de la palabra que estamos buscando. Entonces, con este texto simplemente terminamos este pequeño podcast. Es un texto bastante interesante, tomado de un artículo de prensa. Entonces, espero que les haya aprendido, que hayan aprendido algo nuevo. Fíjense muy bien en la estructura de las frases. No traten siempre de traducir literal del español al francés. Muchas veces sirve, pero muchas veces también hay que acostumbrarse a la manera en la que los franceses hablan. Y leer la prensa, los artículos del periódico, es bastante importante. Te ayuda también a tener un francés muy de nivel superior, intermedio superior. Un buen francés, un francés elegante, un francés admirable. Entonces, muchas gracias por haber estado presente. Sin más que decir, simplemente los digo, merci beaucoup d'être là et on se voit à la prochaine. Bye bye, ciao.